Gracias. Bien, jóvenes. Buen día con todos. Continuemos con lo de las falacias. Vamos a ir haciendo un recuento. Vimos algunas falacias la clase anterior, donde principalmente puntualizamos 4 falacias. Vamos hoy a cerrar con otras falacias que nos puedan ir dando una idea de los errores que podemos o que vamos cometiendo cuando opinamos, hablamos y reflexionamos. Entonces vamos a revisar esto sin antes puntualizar algunos elementos. La primera falacia que vimos la clase anterior era la así llamada ad baculum o apelación a la fuerza. ¿En qué consistía esta falacia? ¿Alguien? ¿Ideas? Vamos viendo individualmente. ¿Qué dicen? ¿En En qué que usaba la amenaza para defender un argumento. ¿Algún ejemplo? ¿Ya usaba la amenaza? ¿Alguien? ¿Algún ejemplo? Falacia ad baculum. ¿Ejemplos? Que Tienes las que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Ya, bueno, por lo general hay ciertas personas que utilizan esta falacia cuando quieren obligar a alguien sin ninguna razón y simplemente porque es una autoridad en un cierto sentido, pero no tiene un argumento. Como les decía yo, si nos dicen qué hacer dentro del colegio, dentro de la casa, tiene un objetivo al final. Pero si utilizamos solo la fuerza para llegar a ese objetivo, entonces carece de ningún argumento. La falacia ad ignorantiam o por la ignorancia, ¿cómo funcionaba esta falacia? ¿Cuál era el argumento de la falacia ad ignorantiam? ¿Alguien que pueda Dice que decir? es algo verdadero porque no se ha comprobado lo contrario. Ya, vamos, Valeria, ¿qué más? Defiende una proposición argumentando que no existe una prueba de lo contrario. Ya, entonces, como no existe una prueba o no puedo yo desmentir, tengo que decir que es verdadero o que es falso. ¿Alguien un ejemplo que pueda decir realmente claro Que, el... Vamos, Valeria. que no hay vida más allá de la muerte, porque nadie ha vuelto de allí para decírnoslo. Ya, muy bien, un ejemplo claro. No hay vida después de la muerte porque nadie ha regresado. Muy bien, vamos con la siguiente, ad populum. ¿Qué era la falacia ad populum? ¿Alguien más, además de los compañeros que me están ayudando? ¿Alguien más que quiera opinar? Falacia ad populum. ¿Cómo funciona? Valida un razonamiento por el uso de la persuasión y no de la demostración. Ya, persuasión. No se olviden, persuadir es convencer. Entonces, es simplemente que ustedes se adhieran a algo sin que exista ningún razonamiento. ¿Ejemplo? ¿Algún ejemplo de esto? Debe ser una buena película ya que existen muchas personas en la fila. Ya, bueno, nosotros por lo general utilizamos esto. Qué bueno que es ese celular que tengo porque todo el mundo lo tiene. Debo comprarme algo nuevo, qué sé yo, cualquier cosa, porque todos mis amigos, todos mis conocidos lo tienen, ¿sí? Eso es un argumento ad populum, un argumento falaz. Por lo general, también lo utilizan los políticos para decir o para que se adhieran a un partido en especial. Y la causa falsa, ¿cómo era esta falacia? Causa falsa. ¿Alguien? ¿Alguna idea? A ver, vamos viendo. ¿Qué era la causa falsa? Revísenlo, de lo que anotaron. Ámbar, Córdoba. ¿Qué era la causa falsa? ¿Qué era causa falsa? ¿Qué era esta falacia? Vamos, a ver, si no, se nos va el tiempo. Vamos, si no tengo idea, díganlo, pero por favor, vamos rápido, si no se nos va bastante el tiempo.
A ver, si no tenemos noción, por favor, copie. Consiste, vamos a ver con un ejemplo, Valeria. Con ejemplo. Eh, A ver, ahí le escucho. Vamos. un ejemplo puede ser, cada vez que lavo mi auto siempre llueve. Ya, muy bien, es muy común. Por lo general, siempre utilizamos estas frases. Siempre que salgo con esta ropa me mancho, o siempre que lavo el carro llueve, o ya que utilicé mi amuleto, entonces me fue bien. ¿Sí? Consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes, como el que dijeron ustedes o como el que pueden observar en la imagen. Muy bien, vamos a ver la siguiente falacia. La falacia relativista. La falacia relativista surge cuando alguien utiliza la expresión "para mí es cierto" con el fin de reducir la verdad o falsedad del argumento a una sola creencia de una persona. Esta es la frase. Puede de cierta forma irse confundiendo con la causa falsa, pero de todos modos no se olviden que la causa falsa está relacionada con causa y efecto. En cambio, la falacia relativista es solo desde el punto de vista mío. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de la falacia relativista. Ya vuelvo al elemento de la definición. Cuando observo una luz en movimiento en el cielo, concluyó que son seres alienígenas en alguna misión de observación a la Tierra. ¿Por qué? Porque ese es mi punto de vista. Entonces, lo que yo vi es lo que yo creo. Y lo que usted dice realmente no tiene mucha razón de ser. Miren, este es un ejemplo mucho más claro. Cada uno tiene un punto de vista, ¿sí? El uno ve un 6 y el otro ve un 9. Los dos supuestamente tienen la verdad, pero como son relativistas en este sentido, entonces creen solo lo que su punto de vista dice, ¿sí? Aquí está, como estoy señalando en las líneas. Es relativo al criterio y no hay ningún punto intermedio, ¿sí? Eso es la falacia relativista. Las falacias relativistas las encontramos muchas veces cuando opinamos sin que exista un sustento y no estamos abiertos a dar la posibilidad que otra persona nos diga qué hacer o qué opinar o estemos abiertos al debate. Por lo general, las falacias relativistas se dan cuando una persona o un líder político, por ejemplo, trata de imponer su criterio solo porque así lo ha visto él. Tener mucho cuidado, sobre todo cuando opinamos con esta perspectiva. Se rechazan las explicaciones científicas y se analiza un fenómeno desde una convicción personal. Si yo digo que la Tierra es el centro del universo, ese es mi punto de vista. Entonces asumo como verdadero ese punto de vista. Pero no estoy abierto ni a la ciencia, ni a las explicaciones, ni a nada por el estilo. No se olvide, vuelvo a la explicación por si alguien no lo copió. Surge cuando alguien utiliza la expresión "para mí es cierto" con el fin de reducir la verdad o falsedad de un argumento. Por favor, tendrán en cuenta esta definición, que es muy sencilla. Relativista, relativo a una persona que asume un criterio sin ningún tipo de explicación, simplemente porque él lo vio así, es su punto de vista, es su criterio, pero no está abierto al diálogo ni a la opinión científica. ¿Sí? No se olviden tomar en cuenta. Surge cuando alguien utiliza, y aquí está la frase principalmente que ustedes deben centrarse. Para mí es cierto. Este es el punto, ¿sí? Que sintetiza todo. Bien, vamos continuando para ir cerrando rápidamente esta perspectiva. Vamos con la falacia del terreno resbaladizo. Falacia del terreno resbaladizo. Se suele decir que caminar sobre un terreno resbaladizo conduce a cosas malas. Sin embargo, la falacia de la argumentación que recurre a la advertencia de peligros ocurre
cuando quien propone un argumento no puede demostrar la inevitabilidad o probabilidad de dicho peligro. Es decir, yo le advierto de algo, pero no puedo demostrar que realmente eso se puede dar. Ya lo vamos a ver con ejemplos. No se olviden, falacia de terreno resbaladizo. Consiste directamente en lo que les estoy diciendo, en relacionar argumentos encadenados de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Es la conjunción de elementos que parecen que fueran lógicos, pero no tienen ningún sustento. Vamos a ver un ejemplo. No me multe, señor policía. Si me multa, perderé mi trabajo y con ello mi esposa me abandonará y caerá en la desgracia más absoluta. Esto es muy común entre nosotros. No sea malito, profe, si usted me pone 0 en esta materia, luego yo me voy a sacar 0 en las demás materias, voy a perder el año, luego ya no tendré futuro. Muy típico. Deben ustedes haber visto claramente eso. Y así nosotros argumentamos. Miren, este es un ejemplo común de las multas que pueden observar aquí. ¿Qué significa el terreno resbaladizo? Como en todo terreno resbaladizo, el momento que nosotros caemos, hay un peligro. El peligro aquí es que le multe el policía, pero yo comienzo a encadenar o a unir ideas que no tienen ningún tipo de relación para que sea más llamativo, para que sea más conmovedor y para que el profe no me ponga la mala nota. Entonces comienza a llamar la atención, pero en realidad la conclusión que se tiene aquí, que es esta, caer en desgracia absoluta, no se relaciona en nada con la multa. ¿Sí? Solo estoy tratando de conmover, de llamar la atención. Dentro de esta perspectiva, entonces, no olvidarse. Consiste en relacionar, ya voy a poner otro ejemplo, consiste en relacionar argumentos encadenados de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Este terreno resbaladizo tiene este peligro de que suceda algo, pero yo voy uniendo, concatenando o relacionando, mejor dicho, estas perspectivas sin ningún tipo de relación. Se da como una serie de advertencias que sobredimensionan los peligros sin una sólida justificación, como ustedes pueden observar ahí. Vamos a ver otra perspectiva de la pendiente resbaladiza o terreno resbaladizo, es lo mismo. Si no hace lo que quiero, se hundirá en la empresa, después en el sector y por último, toda la economía. Si usted no trabaja dentro de lo que tiene que hacer y no, por ejemplo, da las clases como tiene que darlas, entonces toda la educación se va a caer. Esta persona está protestando por el maltrato de su empleador y el empleador justifica que si él no trabaja, entonces toda la economía y todo el país se cae. ¿Sí? Eso es relacionar, unir cada uno de estos argumentos que parecen peligrosos, por eso decía al principio, que este terreno resbaladizo conduce a cosas malas, pero estas cosas malas deben tener un sustento, no pueden ser simplemente la unión de elementos sin más. No olvidarse esta falacia. Vamos con la siguiente falacia. Generalización apresurada. Esta falacia también es muy común dentro de nuestro diario vivir, dentro de la relación en la que nosotros pensamos. La falacia de generalización apresurada consiste en realizar una conclusión generalizadora a partir de hechos aislados o con poca evidencia. Esta generalización apresurada, por ejemplo, antes de llegar, no sé si puse o no ese ejemplo, pero decimos en la actualidad que estamos dentro de este proceso complejo de migraciones, que nosotros también hemos sido migrantes todo el tiempo y la humanidad es migrante en general. Vemos que tal vez alguna persona extranjera roba a otra. Como vemos ese caso aislado, entonces decimos todos los extranjeros son ladrones. Esa conclusión es una generalización apresurada. ¿Qué decían, por ejemplo, de los ecuatorianos? Ven que los ecuatorianos botan basura. Entonces, todos los ecuatorianos son así. Eso es una generalización apresurada y la cometemos todo el tiempo.
hay que evitar este tipo de argumentos para realmente llegar a conclusiones válidas y sustentables. Vamos con otro ejemplo. He escuchado una canción del nuevo disco y me ha encantado. Lo voy a comprar porque seguro el resto del disco o de las canciones son igualmente de geniales. Entonces ustedes verán que tienen tal vez un libro de cuentos y les gustó uno y compraron el libro porque supuestamente todos eran buenos o todo el disco era bueno. Esto es generalización apresurada. Otro ejemplo de generalización apresurada. Nos encontramos con una plaga de ovejas negras. Miren, solo hay una. Pero el periodista, y es muy típico en el periodismo estas consideraciones, de generalizar cosas solo por un elemento, por una perspectiva, tratando de generalizar de esta manera y cometiendo una de las falacias más comunes que podemos nosotros ir observando. Con esto nosotros hemos cerrado todo el elemento que se refiere a las falacias. Yo realicé este video para poderlos plantear dentro de la perspectiva que hemos tenido dentro del proceso anterior, por eso lo he ido desglosando minuciosamente ya que tenemos la posibilidad de estar en clase virtual, pero por lo menos en clase. Entonces, estos sintetizan las falacias. Van simplemente a escoger dos falacias que les parece las más llamativas y poner un ejemplo. Las que les parece que ustedes pueden poner un ejemplo, tal vez que sea jocoso, que sea gracioso. Lo importante esta vez es que pongan un ejemplo ustedes. Traten de evitar buscarlo en internet. Sí, hemos visto, si no estoy mal, sobre las últimas falacias. Vimos unas 4 primeras, vimos 4 después y tenemos 4 posteriores. Entonces, de las 8 últimas falacias que hemos revisado, escojan 2 falacias y expóngala con un ejemplo suyo. ¿Hecho? ¿Alguien alguna duda, inquietud? ¿Está claro? Bien, vamos a ingresar, porque esto nos tomará un poco más de tiempo, a la lógica simbólica. Siguiente tema. Como las falacias es un poco más sencillo cuando nosotros ejemplificamos, entonces vamos a revisar este siguiente tema. La lógica simbólica. Y sus conectores y demás consideraciones, pero el tema en general es la lógica simbólica. ¿Cómo ustedes tienen planteado la lógica simbólica y sus conectores para construir cadenas argumentativas? En general, la lógica simbólica, lo que nosotros debemos, o como objetivo en este tema, es comprender y aplicar los procedimientos de la lógica simbólica y sus conectores para construir cadenas argumentativas. ¿Alguien ha escuchado qué es la lógica simbólica? ¿Qué significa lógica simbólica? Tal vez alguien sabe, ha escuchado. ¿O lógica matemática? ¿Alguien ha escuchado de qué se trata? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Ni en computación no han oído la cadena de programación está fundamentada en lógica simbólica. Bueno, vamos a ir viendo. La lógica simbólica se originó de manera paralela a la lógica silogística, a los silogismos, y tiene como objetivo el estudio, el objetivo final, es el estudio de las relaciones, tanto conjuntivas, es decir, las conjunciones, la unión de una cosa a otra, y las disyuntivas, la alternativa entre dos cosas, y las condicionales de las proposiciones. En general, el objetivo de estudio son las relaciones. A la lógica simbólica no le interesa tanto el contenido, le interesa principalmente este elemento, las relaciones. Si se unen, si se separan el lenguaje, si estas dos relaciones tienen una implicación, si son condición de una de otra,
si son causa o efecto, todo eso son relaciones. Se trata de una lógica que ha alcanzado un grado muy alto de simbolización y que de ahí su nombre. Por eso es lógica simbólica, porque ya no hablamos con lenguaje natural, sino hablamos solo con símbolos. Ya voy a poner ejemplos para que sean más entendibles de estas relaciones también. La utilización del lenguaje es P, Q, R, S. Así simbolizamos las proposiciones como tal. ¿Por qué inicia desde la P? De proposición, ¿sí? De ahí para adelante. Cada una de las proposiciones van a estar simbolizadas por estas letras. Y de ahí vamos a ver otro tipo de símbolos, son lógica simbólica, que nos permiten identificar relaciones de conjunción, disyunción, condicionales, bicondicionales, negaciones. Los símbolos, como les digo, que se utilizan con más frecuencia para expresar las variables de un enunciado son las que puntualicé aquí. Entonces, las relaciones, ya vamos a ver cada una de las relaciones y como el estudio son las relaciones para comprender los símbolos, entonces vamos a familiarizarnos. Símbolos que se utilizan. ¿Cuáles son estos símbolos? Principalmente, como les decía, para los enunciados son P, Q, R, S. Si necesitan más, T, U, V, W, lo que sea. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Las relaciones para las operaciones lógicas se emplean las siguientes simbologías para las relaciones. Cuando hablamos de una conjunción, se utiliza generalmente este símbolo. ¿Sí? ¿Y qué es una conjunción? Principalmente es la unión entre estas proposiciones. Por ejemplo, a ver, pongámoslo como un ejemplo. Mañana es feriado e iremos de viaje. E iremos de viaje, esta y es una conjunción porque une dos elementos, el feriado y el viaje. Por lo tanto, P y Q. ¿Sí? Esa es la simbolización de una conjunción. Nuevamente pongo el ejemplo. Mañana, este es el lenguaje natural. Mañana es feriado e iremos de viaje. Aquí la I o E, por la utilización de la I al principio, la I es lo que simboliza este símbolo. Eso es una conjunción en el lenguaje natural. Una I. Voy a comprar pan y huevos. Mañana es feriado. Es la primera proposición. Sujeto, verbo, predicado. La simbolizo con la letra P. Iremos de viaje. Nosotros iremos de viaje. Verbo, sujeto implícito y predicado. La simbolizo con Q. Esta es una conjunción. La simbolizo con este símbolo. P y Q. No importa lo que esté dentro. Puede ser lo que sea. El lenguaje simbólico le interesa solo los símbolos. ¿Sí? Así que tenemos que irnos adecuando a ir identificando la simbología. ¿Cuál es el objetivo también de esta lógica simbólica? Además de estudiar las relaciones, que es su primera perspectiva, demostrar la verdad o la falsedad de los argumentos. Ya vamos a ver cómo se dan en tablas de verdad la verdad y la falsedad de los argumentos. Nos vamos a ir quedando aquí con esta perspectiva solo con la conjunción, luego veremos disyunción, condicional, bicondicional, negación. La tabla de verdad son importantes formas que nos permiten identificar la verdad o la falsedad de un argumento. Me voy a quedar con la tabla de la verdad de la conjunción. P y Q. P y Q. Ahí sí en conjunción. ¿Qué pasa cuando P es verdadera y Q es verdadera?
P y Q será verdadera. Para eso nos sirven las tablas de verdad. Si esta es verdadera y esta es falsa, esta es falsa. ¿Por qué razón? Porque una I significa que voy a comprar pan y huevos. Si solo llego con el pan, mi mamá me habla. Entonces tengo que llegar con las dos cosas. Si compro solo pan y no huevos, me van a hablar. Si compro solo huevos y no pan, me van a hablar. Y si no compro nada, obviamente es la misma consideración. ¿Sí? Solo es verdadera una conjunción cuando P y Q son verdaderas. Si en el ejemplo, mañana es feriado, es verdadero, y vamos de viaje, es verdadero, la conjunción va a ser verdadera. Si mañana no es feriado, por lo tanto, pasa a ser falsa. Con esta tabla de verdad nos vamos a quedar el día de hoy para tener una idea. Vamos a ir relacionando posteriormente la disyunción. Comenzaré nuevamente desde aquí para que sea más claro. Pero no se olviden este símbolo. Así se utiliza una conjunción. Pueden encontrar en otros textos también el punto como conjunción. Por ejemplo, P.Q. También es una conjunción. Por si acaso, si revisan alguna vez un libro de lógica y ven un punto, no saben a qué se refiere, es también una conjunción, una I. Bien, jóvenes, gracias, compañero. Con eso cerramos. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen día.